Hoy no podemos leer. Estamos de fiesta con Jesús. Abran sus Biblias, mis hermanos, los invito a que vayan a Juan, capítulo 2, segunda de Juan 1, 10. Segunda de Juan 1, 10. ¿Lo tienen? 10 y 11. A ver, mientras todos lo buscan, en especial yo. Segunda de Juan capítulo 1, gracias mi hermana. Versos 10 y 11, voy a leer el 10 y ustedes el 11. Dice la palabra del Señor: si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tremenda palabra la que el Señor nos va a dar en esta mañana. Amado Jesús, te damos gracias por todo lo que nos das. A ti honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Qué hablamos en nuestra clase pasada? El pacto de la sangre. ¿Qué más dijimos? Muy bien. Podemos prender esa lucecita, la primera, mi hermano. Gracias. ¿Qué hablamos del pacto de sangre? En la sangre está la vida. En la sangre está la vida, ¿no? Así es que toda enfermedad que nos viene al cuerpo viene por causa de la sangre, porque en la sangre está la vida. Así que cualquier enfermedad, cualquier circunstancia en su vida, hay que revisar la sangre y pedirle al Señor que nos limpie. Amén. ¿Cómo sabe el acetaminofén dónde está el dolor en su cuerpo? No lo saben. La sangre es la que comienza a trabajar en nuestro cuerpo por medio de ciertas cosas. Vamos a mirar, hoy vamos a hablar de algo muy precioso. Quiero que abran sus Biblias en Apocalipsis 2:20. Acabamos de leer que si usted recibe una persona que no trae la doctrina del Señor y le dice bienvenido, usted se hace partícipe de lo que Él lleva en su vida. 2:20 dice... me equivoqué. No, creo que es 3:20. Sí, es 3:20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Todos se lo saben. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ya vamos a ver la versión en hebreo, que su versión la va a entender. La sangre, en el lenguaje figurado, tiene una personificación. Recuerden que la Biblia tiene un lenguaje de figuras que debo interpretar. El pecado es presentado como un hombre terrible, ¿cierto? Y también aquí el lenguaje figurado tiene una personificación, hablando de la sangre, en la cual tú ves a la sangre hablando. El Señor dice: la sangre de Abel clama a mí desde la tierra, también manifestando emociones. ¿Ha visto esa gente de sangre caliente? Pues todos tenemos sangre caliente, ¿no? De pronto las serpientes no. Pero se le dice a una persona que tiene sangre caliente cuando se deja llevar por sus emociones muy fuertes, en este caso la ira. O tiene sangre fría cuando es muy vengativo. Yo conocí una persona en el comercio, decían el vampiro, que uno se le acercaba y ese tipo era como si usted abriera el congelador. Usted se le acercaba, pues era un asesino. Frío, era frío. Qué cosa tan terrible. Dicen de sangre roja, cuando uno pasa vergüenza, se puso rojo, se le subió la sangre. O de azul, sangre azul, ¿cuándo?
cuando es de la nobleza, o de malas acciones o de acciones incorrectas. La sangre representa la vida. Amén. Cuando tú cantas, Señor, una gota de tu sangre, ¿de qué le estás hablando al Señor? Dio su vida. La vida del ser humano está en la sangre. En la Biblia está representado por la sangre, y la sangre trae el alma. Si usted tiene algún problema con su salud, ore al Señor y dígale: Señor, ayúdame a limpiar mi sangre, que son los problemas que uno tiene en mi cuerpo. Pero también debemos pedirle al Señor que en nuestros problemas espirituales su sangre nos limpie. La sangre representa la vida de alguien. ¿Estamos? La sangre derramada representa la vida de alguien. Hablaba en la clase pasada de cómo el matrimonio bíblicamente es un pacto de sangre. El matrimonio es un pacto de sangre porque la niña virgen se entrega a este muchacho virgen y juntos van a sufrir algo que es el pacto de sangre. Ya lo estudiamos en la clase pasada, espero ustedes estén en la continuación de lo que les estoy diciendo. También la Biblia habla de que la sangre lava, fuimos lavados en su sangre, que la sangre purifica y que la sangre da vida. Son personificaciones, es un lenguaje de figuras en la Biblia. ¿Estamos? Para cuando tú te acerques al Señor ya con mayor claridad hablas con Él. La sangre preciosa del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Viene el hereje o el que no tiene fe y te dice: ¿cuándo lo bañaron en sangre? Porque esto es de fe, por fe y para fe. Segunda de Juan, lo que leímos, el capítulo 1, versos 10 y 11, habla del oxímoron. ¿Qué es el oxímoron? Usted va a estudiar esa palabra. La palabra bienvenido, no le digáis a nadie bienvenido, porque decirle a alguien bienvenido implica una aceptación, un recibimiento. Les decía que en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, hoy vamos a hablar de la sangre en el umbral. Umbral es el piso. Cuando les hablo del umbral es lo que hay en el piso, el pollo que hay en el piso. ¿Saben qué es un pollo? No es el pollo asado, no es ese pollo que ponen en ciertos barrios que hay inundaciones, ponen un montículo de cemento con ladrillo. Eso es el umbral. Y ya vamos a hablar de eso. En el Antiguo Oriente, cuando una persona sabía que alguien venía a su casa a visitarlo, lo recibía con honores. Parte de eso era sacrificar un animal. Recuerden, sangre derramada representa la vida de alguien. Sangre derramada representa la vida de alguien. En la Biblia, la sangre es la vida. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús derramó su vida por nosotros. Su vida, su vida, su vida es comunión con Él. Les decía que en el Antiguo Oriente, cuando una persona sabía que alguien venía a su casa y quería recibirlo con honores, efectuaba un sacrificio y derramaba la sangre en el umbral. Umbral, en el piso, umbral. Porque después vamos a ver lo que el Señor manda al pueblo de Israel sobre los dinteles. Ellos están relacionados con esa costumbre en Mesopotamia. Muchos años antes de que Moisés diga que pinten la sangre con dintel, ellos ya sabían que era eso. Antes de que Dios le diga a Abraham que hay circuncisión, ya había circuncisión en los otros pueblos. Antes de que el Señor hiciera el pacto con el arco iris ya salía. Es lo que nosotros debemos entender. El pueblo de Israel en el desierto hace unas figuras. Cuando Moisés se demora, dicen: vamos a hacer un becerro, ¿cierto? Y el Señor luego les dice: muchachos, no me van a hacer un becerro y les voy a enseñar que tienen que hacer un arca, pero ustedes ven en el arca 2 becerros, que son los querubines. Hemos hablado del Lamasus, o los querubines, ¿no?
Los querubines eran unos animales grandísimos que producían terror dentro del pueblo. Porque nosotros tenemos la imagen de... A nosotros se nos enseñó que los querubines es el más alto rango de los ángeles, luego vienen bajando querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Y que unos tienen alas y los ángeles no tienen alas, ¿no? Pero son figuras en la Biblia, figuras literarias, y yo tengo que aprender a interpretar eso. Porque todos los ángeles, para la mayoría, tienen alas, ¿no? Cupido tiene alas. Es un angelito rechoncho que va de nube en nube. Les decía que cuando una persona venía, regaban sangre en el umbral porque iban a hacer un pacto con esa persona. Por eso la Biblia dice, cuidado con la persona que usted recibe en su casa. No le diga bienvenida. Cuidado. Porque usted se hace partícipe de las obras malas de esa persona. Por amistad que le esté brindando. Eso es lo uno. Luego vamos a ver lo otro. Que cuando una persona nos brinda a nosotros confianza y amistad, no debemos abusar ni traicionar. Si se nos invita a la casa del Señor, si se nos invita como invitados, valga la redundancia, a cualquier lugar, debemos ser muy cuidadosos y respetuosos. Les decía que para recibirlo efectuaba un sacrificio y derramaba la sangre en el umbral de su casa. Ya les dije que es el umbral, ¿no? La persona que venía a visitar, ahí regaron la sangre, por favor, pongan cuidado. Él llega y pasa y pisa con cuidado. Al pisar la sangre, y entra, toma todo lo que esa persona le está ofreciendo en su casa, tanto su Dios como sus honores y su favor. Si la persona viene y hace lo que no debe hacer, es pisotear la sangre. ¿Ha oído esa expresión en la Biblia? Pisotear la sangre es tener por inmunda la sangre del pacto, no entender lo que el Señor nos está diciendo. Ya vamos, se lo voy resumiendo para no tomarles mucho tiempo. Así es que sacrificaban un animal porque viene esta persona, y esta persona al entrar pasa por la sangre, y no solo eso, al pasar por la sangre le vamos a invitar una comida. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña en la Biblia? Antes de que existieran templos, los hogares, las casas precedieron al templo. El sacerdote era el padre de familia y la casa era el templo. La casa, antes de que los templos fueran hechos, los shigurat. Es importante que nosotros entendamos esto, porque recuerden que cuando Adán y Eva salen del paraíso, ellos tienen que hacer sus casas, ¿cierto? Bueno, no vamos a hablar de estas casas normales, sino de acuerdo a la creatividad de ellos. Les decía que la casa precedió al templo, y el primer sacerdote fue el padre de familia. El altar familiar era la entrada o umbral de la puerta, no pierdan de vista esto. Recuerden que comenzamos con la sangre por el piso. Cuando el Señor llama a Moisés, le dice, ahora usted va a coger... Todos hacen pacto con la sangre en el piso. Ustedes van a hacer conmigo el pacto con la sangre en los dinteles. El dintel es el marco de la puerta donde se está viviendo. Amén. Recuerden, está el umbral. Había como una canalita donde regaban la sangre porque llegaba esa persona especial. Y vamos a hacer un compromiso, un pacto, una alianza, tener una amistad muy íntima con esta persona. Esto era practicado ya desde mucho antes en Mesopotamia, en Siria y Egipto. Si la persona llegaba inesperadamente, por eso usted va a ver en la Biblia pactos de sal, y no había tiempo para preparar sacrificio, se regaba sal como sustituto de la sangre. ¿Amén? Amén. Ahora, todo esto los estoy llevando porque muchas culturas paganas, satanismo, lo que ustedes quieran, ustedes verán en películas, porque yo sé que usted nunca ha estado ahí, ven cómo riegan sangre, hacen círculos, cómo riegan sal. La sal prohíbe que la persona ingrese o el espíritu ingrese, porque es parte de las culturas paganas. Pero Dios nos va a dar claridad en esto. Por eso cuando usted le riegue sal en la puerta de su casa,
No reprenda al diablo ni se asuste, eso es sano. No es más. Que brujería, que una cosa, que la otra, su merced, tranquilo. Estamos aprendiendo los símbolos, porque es que a veces nos asustamos. Los símbolos en la Biblia. Amén. Les he dicho, hay un personaje que se llamaba Anton Sandor Lavey, el que hace la Biblia satánica. Y el hombre, para toda esa creatividad, tuvo que sacarlo de la Biblia. Toda la creatividad de la sangre derramada. Recuerden que ellos hacen pacto con sangre. ¿Se han oído eso? El satanismo. Los sacrificios, la sal y una cantidad de cosas que ellos utilizan. Hoy estamos estudiándolo para tener claridad en nuestra mente. Les decía que todo esto era practicado en Mesopotamia, en Siria, en Egipto. Si la persona llegaba inesperadamente, regaban sangre en sustituto de la sal. De ahí los ritos y sacrificios que vemos en algunas películas, y era la forma de acoger al Dios de la casa. Cuando ustedes van a la cultura antigua, ustedes verán que en las partes de arriba de la casa habían inscripciones al Dios que ellos creían. Y usted, por decir algo, aquí somos católicos, y si usted entra, es un ejemplo, ¿no? Identificado con eso. Así, identificaba. El letrero en la parte de arriba. No lo olviden, porque es que la Biblia utiliza muchas figuras que si yo no las entiendo, me voy a perder. Ya vamos a seguir. Como no tengo la inscripción ahí para que la vieran, porque como estamos de fiesta, entonces no pueden ver la inscripción. Siempre que se va a hacer un pacto, se debe cruzar el umbral. ¿El umbral qué es? El piso, muy bien, para que después no se pierdan que es el umbral. Porque dicen, cruzó el umbral. Entonces imaginan por ahí un túnel. ¿Qué es el umbral? El umbral en el piso. En el piso, cruzar el límite. Siempre se debe cruzar el umbral. Si se entra por otro lado, no hay pacto. Usted no puede entrar por la puerta de atrás, no puede entrar por la ventana. Juan capítulo 10, verso 1. Usted no puede entrar por ningún otro lado, sino que tiene que entrar por la entrada principal, por el umbral. Juan 1, ¿qué dice? Juan 10, 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versos 7 al 10. Si no entra por la puerta, no hay pacto, y esta persona es desconocida delante de Dios. Versos 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy de la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Ahí el Señor está hablando que Él es la puerta, y aparte de eso, Él tiene el umbral. Él es la puerta de entrada al Padre. Es la puerta abierta que usted ve en Apocalipsis capítulo 4. Cuando el Señor Jesús dice, yo soy la puerta, usted no le va a mirar la chapa ni las bisagras, ¿no? Sino que son lenguajes figurados y de dónde está hablando Él. Así es que, para entrar a una casa, ¿el ladrón por dónde entra? Bueno, si es bien descarado y cínico y tiene las llaves, entra por la puerta. Pero casi siempre busca otros sitios, ¿no? Las ventanas, las tejas, lo que sea. Es la explicación que da el Señor. Pararse en la sangre y pasar por encima es signo de aceptación, pero pisotearla es una ofensa para el anfitrión. ¿A qué me refiero con esto? Si la sangre del Señor Jesús, ¿qué es la sangre? La vida de Él. O Él entregó la vida por ti, por tu pecado, no necesitas añadirle nada más. Si le estás añadiendo a la sangre del Señor, estás pisoteándolo. Ojo con eso. Por eso la gracia es única e intransferible. No es que yo tengo que hacer eso. Un momento. Las buenas obras son para los que ya son salvos, no para ser salvo. La gracia es única.
Tú no le puedes añadir nada a la sangre del Señor, nada, porque fue la vida de Él. Es la vida de Él. Cuando decimos que Jesús derramó su sangre, es un simbolismo. Él fue golpeado y llevado a la cruz. Y fue cuando estaba ya muerto que le entierran, la lanza en el costado, que sale sangre y agua, que clínicamente es cuando una persona muere. Pero cuando dice que Él derramó su sangre, fue que dio su vida. Se derramó como libación. Eso lo tienes que tener muy claro en la mente. Jesús murió por mí. ¿Sí murió por ti? Amén. Bueno, algunos acá. ¿Jesús murió por ti? Amén. Sí, si tú lo crees, es tu boleto de entrada. Él murió por ti. Él dijo, yo doy la vida por ustedes. Doy mi vida por ustedes. Entonces, en el antiguo pacto era con el dintel. Luego viene el Señor y habla con Moisés y le dice, Moisés, vamos a comenzar aquí con unas figuras representativas. Esta noche yo los voy a liberar de la esclavitud de Egipto, pero ustedes tienen que sacrificar un animal, el cordero. Recuerden que sacrificar el animal se debía hacer con el corazón. Les he hablado de sus mascotas, de las mascotas que ustedes quieren, del perrito, del gatico, de lo que usted quiere, que usted tanto ama, va a sacrificarlo y le tiene que doler en el corazón. Si usted va a presentar a Jesús como su ofrenda y no le duele lo que le hicieron a Él, todavía no has entendido, pero vas a entender. Porque coger un animalito y degollarlo sin tener la culpa de nada, y este tiene que morir por mi causa, y ponerle yo la mano en la cabeza, como transfiriéndole los pecados, bastante difícil. ¿Me estoy comunicando? Lo que hemos hecho con el Señor. Hebreos 10:29 habla sobre la ofensa. Y les estaba diciendo que con Moisés el Señor dice, bueno, ya no va a ser solo en el dintel, sino que ustedes van a pintar el marco de la puerta. Perdón, no va a ser el umbral, sino el marco y el dintel. ¿Qué dice Hebreos 10:29? Mano Martínez. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, de la cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Estas palabras no les gustan a mucha gente, pero en su merced va a cometer pecados. Usted le va a fallar a Dios, como ya le ha fallado, en sus pensamientos, en sus obras. Pero como Dios es inmutable, ¿qué quiere decir eso? Que Él no cambia. Él dice, con amor eterno te he amado. Perdona nuestros pecados y nos ayuda por medio de su Espíritu en la santificación a entender qué fue lo que hicimos mal, que nos hace un daño a nosotros, no a Dios. En la Pascua, ¿saben qué es la Pascua, no? La sangre del sacrificio derramada se usó para marcar los postes y dinteles como prueba del pacto hecho entre el que entraba y quienes estaban en la casa. El Señor dice, me hacen un favor, sacrifican el cordero y esta noche me pintan el dintel con la sangre. Voy a enviar el ángel de la muerte que va a matar todos los primogénitos. Y pasa el ángel de la muerte. ¿Y por qué no puede entrar a la casa? Porque no es bienvenido. Y los egipcios que mataron, porque hubieron egipcios que mataron cordero y pintaron los dinteles, sus hijos no murieron. Sus hijos no murieron. Porque ¿quién estaba dentro de la casa? El Señor, la vida. Y el ángel de la muerte pasó y se llevó todos los primogénitos. Es lo que nosotros a veces pensamos, que solo el trato era para el pueblo de Israel. Pero resulta que Dios también obra entre la gente que no está en la iglesia haciendo sus obras y maravillas. Porque como la iglesia duerme y no predica, pues el Señor hace notoria su presencia en medio de la gente. Amén. No encerremos a Dios en cuatro paredes, en su cajita doctrinal, porque Dios es soberano, es absoluto. ¿Me estoy comunicando? Dios es soberano. Cuando el pueblo de Israel no quiso llevarle la ley, bueno, evangelizarlo, vamos a decirlo, a los filisteos, ¿qué hizo el Señor?
Este pueblo es tremendo. Filisteos, llévense en el arca. Y el pueblo de Israel quedó, ay, Dios mío, nos van a destruir. Y sí, nos destruyeron un ratico. Y los filisteos se llevaron el arca. Y allá estaban, con el arca felices. Y el Señor les dijo, bueno, muchachos, ustedes todavía no me han conocido. Así como dicen, los nietos les hizo la presentación y les dijo, yo soy el Señor Dios Todopoderoso. Y ustedes van a entender quién soy. Y les dio tumores. Y todos se asustaron y dijeron, uy, ese Dios de Israel es tremendo. Pero ahí fue donde lo conocieron. Y se arrepintieron. Porque cuando tú no presentas al Señor, el Señor se presenta él solito. Él solito se presenta. Así es que en el antiguo, la sangre en el umbral. Ya con Moisés viene en los dinteles. Amén. En el marco. El marco representaba el pacto. Bueno, les voy a colocar aquí un ejemplo. Una de las costumbres en las bodas en el mundo antiguo y el moderno es celebrar el matrimonio debajo de un arco, en un umbral. ¿Se ha visto que la quinceañera? En el arco. El matrimonio en el arco. Muchos lo hacen, pero no saben el porqué de esto. Y eso viene de trascendencia. Los antiguos utilizaban eso. El arco. El arco. Representando el altar familiar. El Señor Jesús dice que Él es la puerta. Nadie puede ser salvo. Mire, su merced dice, yo amo a Jesús a mi manera. Perfecto, no tengo ningún problema. Pero tú tienes que entender unas verdades bíblicas. Porque si no entiendes estas verdades, pues va a ser muy difícil que te comuniques con Él. ¿Me estoy comunicando? Recuerden, primero el pacto de sangre. La sangre. Y ahora viene lo más escalofriante. Bueno, lo más tierno en párvulos, pero lo que enseña el Señor Jesús, porque el Señor Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿de dónde saca eso? Si está prohibido en la ley tomar sangre. ¿De dónde? Por eso el sacrificio del Señor Jesús para los judíos es locura. O sea, eso es un acto de canibalismo. El que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué es lo que usted hace? En un acto de fe en la cena, come su carne y bebe su sangre. Por eso vino el problema entre los reformados y Lutero de la transustanciación. Que algunos decían que el vino se convertía en sangre y el pan se convertía en carne. No, son solo símbolos. Y hubo un problema teológico ahí en eso. El pacto de sangre que el Padre ha hecho con nosotros a través de su Hijo es un acto de amor muy profundo. Y escuchen, aquí voy con los símbolos, los que les gusta el estudio para que lo tomen. Los animales del paraíso, símbolos del pacto. El arco iris, símbolo del pacto. La circuncisión con una gota de sangre, símbolo del pacto. Los animales en el paraíso se derramó sangre para que ellos fueran vestidos. Luego el Señor lo traslada al cielo con un arco. Luego vuelve otra vez a la tierra y por medio de la circuncisión, con ese cortecito, recuerden que la palabra pacto significa corte. Eso significa pacto, el brit en el hebreo es corte. Entonces, primero los animales, segundo el arco iris, tercero la circuncisión, el Brit Milá, y luego el día de reposo con Moisés. El pacto con Moisés fue el día de reposo. No hubo otro pacto con Moisés sino el día de reposo. Guardarán mi día de reposo. Entonces les decía, el paraíso, los animales, el arco iris con Noé, la circuncisión con Abraham y el día de reposo con Moisés. ¡Ay, el descendiente con David! Ese fue un pacto perpetuo que Dios le dijo. Yo voy a hacer un pacto con usted y de usted van a ser un hijo que va a ser rey para siempre. Dentro del simbolismo, se lo explico así de una manera muy rápida. El derramamiento de sangre sería algo que vendría del cielo. El derramamiento de sangre, estoy para eso, sería algo que vendría del cielo.
a través de un hijo apartado. Sí, la circuncisión ya. Estoy hablando. Paraíso, arcoíris, circuncisión. El derramamiento de sangre sería algo que vendría del cielo a través de un hijo apartado que traería reposo y sería rey para siempre. ¿Entendido? ¿Sí está claro? ¿O los confundí? Aquí está el símbolo, la figura de lo que Dios muestra a través de las figuras terrenales. El hombre se comunicaba con Dios espiritualmente, pero cuando el hombre cayó en su desobediencia, quedó ciego y ahora tiene que comunicarse por medio de figuras. Y Dios por medio de las figuras nos habla. La sangre que iba a ser derramada en el paraíso va a ser derramada, pero es algo que Dios da desde el cielo. Y Él envía a su Hijo, nacido de mujer y circuncidado al octavo día, que sería quien iba a morir, y Él traería el reposo para todos nosotros, y Él va a ser el Rey para siempre. Son las promesas de los pactos en la Biblia. Es lo que se conoce como los pactos, aunque es un solo pacto ratificado en diferentes etapas. Efesios capítulo 2, versículo 13. ¿Los estoy confundiendo? Perfecto. Y los que están confundidos, me alegra estudiar la Biblia. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo... Oiga lo que el apóstol Pablo nos dice a través del hermano Félix. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos ajenos. ¿Qué más dice? El 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Entonces devuélvase al 12 que habla de los pactos. Éramos ajenos a los pactos y a las promesas. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, Sí. y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. ¿Sí? Sí, señor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. A través de la sangre del Señor, Él unificó todo. Unificó aquello que se llamó el pueblo de Israel con los gentiles que somos llamados la iglesia. Si su merced todavía lleva la doctrina de que Dios va a venir y va a tener un trato especial con Israel, le invito a que estudie las escrituras, porque así no es. La barbarie que están haciendo en Medio Oriente, llamada Guerra Santa, es una grosería. Eso no tiene nada que ver con la Biblia ni con el Señor. El Señor jamás mandó a matar. Nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que analizar eso que la Biblia habla en el Antiguo Testamento como guerras santas, porque a veces tenemos una perspectiva errónea de lo que el Señor ha enviado en la Biblia. Entonces tenemos el pacto de sangre, pero después del pacto de sangre venimos con la comida. Las culturas antiguas consideran el comer como sello de una alianza. Si usted lo ve en las películas, en las tribus, o mucha gente cuando va a cerrar un negocio en nuestro contexto, vamos a almorzar y se cierra el negocio. O se toman unos tragos y se cierra el negocio. Pero siempre en esa comunión. Consideran el comer como sello de la alianza. Es un acto de culto. Cada religión tiene leyes especiales sobre la alimentación. Musulmanes, una manera. Judíos, otra, ¿no? Que es la comida kosher que ellos tienen. Y nosotros, pues otra manera. Le comentaba a un pastor que trabaja con las tribus indígenas, con las etnias, que él un día fue al Amazonas, le pasaron un mico y los sesos del mico cocinados. Y él tenía que comerse eso porque si no se lo come, era un insulto porque ellos eran bienvenidos. En muchas ocasiones les sirvieron serpiente, porque es lo que ellos comen. Imagínese usted sentado en la mesa con una tribu indígena y le sirven su mico y usted destapa y a comerse esos sesos. Son comidas que para ellos son unos rituales que si usted entra a esa comunidad tiene que aceptarlos. Es una lucha, por eso el verdadero misionero que entra a esas etnias a trabajar con ellos. Es un complique. Cada religión tiene leyes especiales sobre alimentación. Su merced ha oído que también dentro de aquellos que dicen tener la Biblia no toman Coca-Cola,
ni tomatito, cero rellena, nada de chanfaina, claros, ¿no? ¿Qué otras comidas? Cerdo no comen, nada de lechona, nada de cuerito de chicharrón, así carnudito, nada de esas cosas. Aparte de los que cuando usted se va a ir a comer algún pedacito de carne, no coma eso que le dan. ¿Así o qué? Uy. Y la carne de cerdo da un gusanito. Y si es embutido le pasa esto. No coma arroz porque el arroz le cae mal, eso es pura harina. No coma papa, no coma yo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y así estaban agobiados en la iglesia y Pablo le escribió a Timoteo, hermano, usted tranquilo. Primero, usted tiene dolores de estómago, tómese su vino a causa de sus dolores de estómago. Y segundo, eso está en 2 Timoteo capítulo 4, usted ore y dele gracias al Señor por los alimentos. Ahí está la profecía de los últimos tiempos que dice, en los posteriores tiempos prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que usted con acción de gracias lo degustase. Su cuerpo está programado para rechazar ciertas cosas. Todos nuestros cuerpos están programados. Hay momentos en que usted le da soltura y usted no sabe por qué fue. El cuerpo está eliminando una cantidad de cosas. El mucho comer algo le da mareo. Y usted dice, no, yo no voy a comer más esto. El cuerpo mismo está programado. Así es que démosle gracias al Señor por la comida. No abuse con lo que el Señor le da. No podemos abusar. Pero les decía que cada religión tiene leyes sobre la alimentación. Todos los alimentos están consagrados a su Dios o a los espíritus. Y cuando usted se sienta en una mesa a comer con alguien, en esa época era símbolo del pacto. ¿Recuerdan a Eliezer, criado de Abraham, cuando se fue a buscar mujer para Isaac? Ahí se encontró a Rebeca chévere, fueron a la casa, se encontró con Labán, y allá ella toda linda, no, sí, chévere, vamos, yo me voy con ustedes y... Un momento, primero hay que comer, y luego de comer es que sellamos el pacto. Porque una cosa es que Jesús muere en la cruz, y otra cosa que usted participe de Él. Tiene que comer su carne y beber su sangre. Ya lo vamos a ejemplificar, o mejor, la transliteración de eso, ¿no? Su espíritu y su palabra, su espíritu y su palabra. Es obligación del que te recibe cuidar de ti siempre. Si tú eres el que invitas a una persona a tu casa, debes atenderlo muy bien. No podemos ser groseros. Y hay que atender la visita hasta lo último. Que ellos estén bien. Hay gente que conmigo se raya que le digo, me hace un favor, me escribe cuando llegue para saber que llegó bien. Es parte como de la hospitalidad y de uno, qué cosas que tiene uno en el corazón, ¿no? Pero qué feo cuando alguien invita a usted a su casa y usted comienza a hacerle mal ambiente a esa persona. A pelear con la esposa, con los hijos, a gritar, horrible, eso no se hace. Es obligación cuidar de la persona que viene a hospedarse. ¿Recuerdan a Lot? Cuando vinieron los ángeles. Era obligación de Lot, por las leyes que había, de cuidar la visita. Por eso fue que se metió en ese problema tan tremendo. O como usted no ve nada siempre cuando llegan los mandatarios a otro país. ¿Qué es lo que le tienden? Roja, es un símbolo de un pacto. La alfombra no es azul, verde, nada. La alfombra es roja, es símbolo de pacto, en lo cual están diciendo, usted es mi huésped y no le puede pasar nada. Es una responsabilidad tremenda. Tenemos una cantidad de figuras que a veces, bueno, entendieron el tapete, pero ¿por qué? Pero todo eso viene de por allá, que no lo entendemos. En 2 de Juan, Pablo nos dice, Juan, que si tú recibes a una persona y le dices bienvenida, y esa persona es contraria, que tú lo sabes abiertamente, ahora si tú vas a trabajar en el corazón de esa persona, amén. Doctrinalmente.
Claro, mi hermano. Claro. Una actitud de acción, siempre que se va a comer se ora por el alimento, ¿no? Si usted está con un musulmán, ellos van a orar. Y con un judío también. El uno le va a decir Salam Aleikum y el otro le dice Shalom. Pero juntos van a consagrar sus comidas a sus dioses. Como el creyente, usted orándole gracias a Dios por el alimento, ¿no? ¿Cierto que sí? Ahora eso hágale, hermano, que lo que hay es hambre. No coma lo que no debe. Génesis 2, 16, 17. Hoy vamos a participar de la cena y por eso les estoy hablando. El Señor Jesús ha derramado su sangre por nosotros, pero nosotros vamos a comer su carne en esta mañana, en un acto simbólico de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué dice Génesis? Hermano Félix. 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Solo tomo el texto para hacer una referencia, no voy a profundizar en eso. Pero comer de la ciencia del bien y del mal es lo que nos perturba a nosotros muchas veces en la fe. Porque tenemos un sincretismo de ideas que no llegamos a la comprensión clara y exacta. Si su merced hoy se recrea con el predicador de la ley y de las obras y mañana quiere entrar a la gracia, va a ver su mente dividida en dos y le va a costar más tomar la gracia y va a ser más fácil su predicación con las obras. Debemos portarnos bien, debemos obedecer al Señor. Un cristiano no hace esto. Es más fácil predicar eso que predicar la obra del Espíritu en nuestra vida, que es la gracia. Es un lío. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 10, se lo voy a leer. Con respecto a los ídolos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, es parte del bautismo, y bajo el mar, que es parte del pacto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Esto lo traslado para con la sangre en el dintel, estaba representando un bautismo en sangre. Cuando tú pasas a través de algo, es un bautismo. Cuando atraviesas el dintel con la sangre, estás bautizado en eso. Se lo voy a ejemplificar de la mejor manera. Usted va a pasar por un lado y hay una escalera, atravesar y usted no pasa por debajo. Lo llaman la guarería. Un agüero. ¿Cierto? Uy, no, eso es de mala suerte. Lo mismo pasa cuando usted pasa por el dintel. Cuando usted ve que el Señor Jesús es la puerta y su sangre ha sido derramada, su vida ha sido dada por mí, yo creo, reconozco, eso es parte de un bautismo. Todos, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Recuerden que ellos en el desierto le pidieron al Señor agua, ¿no? Y aquí nos viene la interpretación de eso. Pero en los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Todo eso es la historia de ellos. No murmuren como algunos de ellos murmuraron y también quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que esté firme, mire que no caiga. Y también en 1 Corintios capítulo 8 habla sobre lo sacrificado a los ídolos, pero no me va a detener ahí. Cuando el Señor Jesús, Él dice, primero viene la inversión de las cosas. Primero voy a comer con ustedes la Pascua. Primero la como con ustedes, pero mi vida va a ser puesta por ustedes en el madero. Lucas capítulo 22, verso 15. Espero me hayan entendido. En el comienzo de nuestras generaciones,
Los primeros padres regaban la sangre en el piso y pasaban y hacían pactos con el Señor. El Señor viene y le dice a Moisés, ahora va a ser por medio del arco, y en ese arco simboliza que usted traspasa la sangre y usted entra a un pacto conmigo. Yo voy a cuidar de usted. A usted no le va a pasar nada. Me voy a hacer cargo de usted. Porque nosotros somos invitados de Él. Invitados de Él. ¿Qué dice Lucas 22:15? Les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ahora Juan capítulo 6, versos 54 al 57. El Señor le está diciendo a los discípulos, cuánto he deseado hacer este pacto con ustedes, comer con ustedes. Y ahí es donde vienen las enseñanzas de por qué la cena. ¿Qué dice, mi hermano? 54. Sí, señor. Juan El que 6, come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Vamos al punto. Esto suena raro, ¿no? Comer la carne del Señor representa comer las enseñanzas de Él. Y beber su sangre es beber de su espíritu. Recuerden que el espíritu es vida. Y la vida está en la sangre y el espíritu no tiene sangre, pero es una representación. Cuando le rendimos la vida al Señor Jesús, o más bien reconozco lo que Él vino a hacer por mí, pues yo vengo a ser un invitado a la casa de Él. Ahora sí vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí yo estoy por pasar el umbral. Pero no solo el umbral, sino el dintel también. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Primero, el pacto del sacrificio. Si alguno oyere mi voz, entraré. ¿Y qué pasa? ¿Cómo sellamos el pacto? Ahí está la sangre. Y cenaré con él y él conmigo. Esa es la representación de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Está entendido? He aquí yo estoy a la puerta. En el dintel está la sangre y en el umbral está la sangre. Ahí está la sangre. Pero usted ve el sacrificio, pero si abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Es comunión íntima con el Señor. Es el pacto que Él estableció. Por eso el nuevo pacto transcurre en una comida. Y antes de la cena el Señor dijo, si no comen mi carne y beben mi sangre, o sea, si no son uno conmigo, si no comen mi palabra y beben mi vida en mi pacto, no pueden ser uno conmigo. Por eso Él dijo, para que a ustedes no se les olvide, voy a dejar una institución que es la cena. Y en la cena usted debe entender que este hermano que está ahí sentado también fue lavado en la sangre del Señor y tiene participación en el cuerpo de Cristo. Por eso el que come y bebe indignamente sin discernir la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen entre vosotros. Debemos ser uno con el Señor. Espero me hayan entendido en esta mañana. El pacto de sangre se ratifica con comida y eso está en la Biblia. Recuerden que en la Pascua mataban el cordero, pintaban el dintel, pero se comían el cordero. Estaba prohibido comer sangre. Prohibido. Y cuando el Señor Jesús viene, nos vuela la cabeza con esas enseñanzas tan extrañas, pero a la vez tan íntimas y tan personales. Después profundizamos más de comer mi carne y beber mi sangre, que eso es un simbolismo bastante hermoso. Muy hermoso y tiene que ver con los profetas. Vamos a orar al Señor, mis hermanos. La palabra que les traía en esta mañana, espero me la hayan entendido. Y les resumo con esto. El Señor Jesús vino y dio su vida por nosotros y nos invita a acercarnos a Él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Aparte de eso, si tú abres la puerta, me hago cargo de ti, de tu vida, de tu familia y de todo lo que tú tienes. Porque es el pacto que yo hago. Abro las puertas.
Por eso las puertas del reino fueron abiertas por Él. Abro las puertas para que entren, para que cenen conmigo. Y el Señor se hace cargo de cada uno de nosotros. Las dificultades que tengamos en vida es parte de la circunstancia que traemos. El amor del Señor nada lo puede cambiar. Con amor eterno te he amado. Él nunca te dejará ni te desamparará. Nunca te desligues de la gracia del Señor por tratar de buscar comportamientos. Los comportamientos del hombre no ayudan para nada. Solo la obra del Espíritu en nuestro corazón. O sea, hermano, que podemos hacer lo que nos dé la gana. El Espíritu del Señor te dé convencimiento. Yo no te voy a decir nada. Porque hasta el día de hoy vienes haciéndolo y no te ha pasado nada. ¿No? Vienes haciendo lo que la gana se te da. Pero hoy estás muy teólogo y quieres pelear conmigo. Pero el Señor en su misericordia te ha dicho: tú has hecho lo que has querido y mi amor ha sido inquebrantable para contigo. Así es que no me hagas esa pregunta. O no se la haga en el corazón. Vamos a orar. Mi Señor, te doy gracias en esta hora por la magnificencia de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder. Señor, nosotros, en nuestra condición tan débil, caída, sin fuerza para hacer algo, Señor, tuviste de nosotros misericordia y diste tu vida por nosotros. Señor, es algo que todavía no logro alcanzar de entender, Dios. Amado Jesús, gracias. Gracias por el amor que me manifiestas a mí, manifiestas a cada uno de los hermanos que están en este lugar. Gracias por tu bondad al llamarnos a la salvación. A veces pensamos que tú no te vas a hacer cargo de nuestras necesidades y que yo tengo que luchar por lo mío porque es lo que el sistema me enseña. Pero tu palabra dice: basta cada día su propio afán. Yo tengo cuidado de ti. ¿Cuántas veces intentamos cambiar muchas cosas en nuestra vida y no sucedió más la intervención de Él hizo que todo cambiara? Señor, te lo agradecemos, porque no sabemos de dónde vino esta fuerza, pero viene de ti. El que se hayan cambiado ciertas cosas y ciertos patrones, Señor, solo provienen de tu mano y de tu gracia. Ayúdame no a ampararme en mí mismo, sino a buscar de tu fuerza y de tu fortaleza. Gracias, Dios, te doy en esta mañana. Señor, prepara nuestros corazones que vamos a participar del pan y de la copa en unión y comunión.